A mes y medio de la masacre cometida en San Miguel Totolapan, Guerrero, cometida por la familia michoacana, según registros del gobierno federal, las autoridades estadounidenses incluyeron en su lista negra a los líderes de este grupo delictivo, dos hermanos conocidos con los apodos del Fresa y el Pez. En este canal te platicaré de la reciente inclusión a esta lista negra y de lo que ha ocurrido en San Miguel Totolapan desde el ataque en donde 20 personas fueron privadas de la vida. Bienvenidos al Caporal del 19 de noviembre, comenzamos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó todos los activos que le ha identificado a dos líderes de la familia michoacana. Comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era en contra de mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. El video que acabas de ver es de José Alfredo Hurtado Oloscuaga, alias El Fresa, uno de los líderes de la familia, en uno de los episodios más estremecedores para el estado de Guerrero, cuando el 6 de octubre de este año un grupo armado asesinó a 20 personas en el centro del municipio de San Andrés Totolapan, y entre las víctimas estaban el alcalde, el perredista Conrado Mendoza, y su papá, Juan Mendoza, quien también había sido alcalde. En aquella ocasión se habló de una confrontación entre dos grupos delictivos, la familia michoacana y los tequileros, un grupo que se creía desaparecido desde al menos el 2019. El clip que te acabo de mostrar fue grabado por el mismo José Alfredo Hurtado, alias El Fresa, asegurando allí que ese ataque en Totolapan había sido orquestado por los tequileros. Sin embargo, durante las investigaciones, las autoridades federales pues informaron que este ataque no había sido realizado por los tequileros, sino que la misma familia michoacana lo había ejecutado, y que el video de El Fresa era para desviar las acusaciones de algo que su propio grupo delictivo había orquestado. Posteriormente, el gobierno federal anunció el aseguramiento de inmuebles de El Fresa y de su hermano, el otro líder de la familia, Johnny Hurtado Oloscuaga, alias El Pez. Sobre el tema, escucharás al subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía. Informar que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional, y en tal virtud se solicitaron 5 órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa. Sobre todos estos temas te he traído varios videos a este canal. En la descripción de esta transmisión te voy a dejar la liga de la lista de reproducción Noticias de Michoacán, Noticias de Guerrero, vaya, todo lo relacionado con estos acontecimientos y vaya, para que le des seguimiento si te interesa de manera más específica. Las heridas de esta agresión han tardado en sanar, en específico la de San Miguel Totolapan, que aunque ocurrió el pasado 6 de octubre, por ejemplo, las escuelas volvieron a abrir 20 días después, en la última semana de octubre, y es más, hace apenas 3 días, el 16 de noviembre, asumió el cargo el nuevo alcalde, el perredista Freddy Vázquez Palacios, quien era secretario general del ayuntamiento al momento del asesinato de su antecesor. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que el pueblo del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero, se lo demande. De hecho, antes de la designación de Freddy Vázquez como el nuevo alcalde, existía un alcalde suplente, José Alberto Nava Palacios. Él resultó herido también en ese ataque del 6 de octubre y declinó asumir la titularidad de la presidencia municipal. Lo que te estoy mostrando en pantalla es justo la carta de renuncia en donde justifica tener problemas de salud. Para la gente que está en YouTube, para quienes están en podcast, vénganse a YouTube porque hay varios recursos gráficos que pueden ser de tu interés. Sobre el Pez y el Fresa hay un largo historial delictivo registrado por las autoridades. Se sabe de sus actividades desde el gobierno de Felipe Calderón. En el 2012, por ejemplo, la entonces Procuraduría General de la República
ofreció una recompensa ya para quienes proporcionen información sobre el paradero de ambos que permitan sus capturas. Incluso en octubre del año 2012, la familia obligó al entonces alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valadares, a unirse a ellos y le impusieron al jefe de la policía local, según informes de las mismas autoridades y tras la difusión de un video sobre esta reunión del cual te muestro un fragmento. Presidente electo de Teolopan. Ok. La razón por la que está aquí es que queremos que nos tener el pueblo tranquilo de Teoloapan y todo eso está en sus manos. Entonces hoy queremos que se comprometa con nosotros a poner un director, como quedamos. Explíqueme cómo quedamos. Desde aquella ocasión el ejército intervino para tratar de detener a los hermanos y desde lo ocurrido este 6 de octubre en San Miguel Totolapan ya de este año, ya los buscan en total el ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Estatal. Según informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, ambos tienen control en los municipios guerrerenses de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Cutzamala del Pinzón, San Miguel Totolapan, Tlachapa y Tlapehuala. Y también los acusan de tener control en los municipios vecinos del Estado de México de Amatepec, Tejupilco y Tlatlaya. Esta semana, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que bloqueó todos los activos a su alcance, los activos de los hermanos Hurtado o los Cuaga, es decir, los incluyó en su lista negra de personas por encabezar una organización dedicada al narcotráfico, principalmente al tráfico de fentanilo y sobre todo al fentanilo arcoíris que es dirigido, ya amenaza a niños y adolescentes. Lo que te voy a mostrar en pantalla forma parte del comunicado dado a conocer, ya lo estás viendo en este momento, dado a conocer por las autoridades estadounidenses. Esta medida implica que todas las propiedades, capitales, intereses y entidades que estén en Estados Unidos o bajo posesión o control de autoridades de Estados Unidos deben bloquearse y ser reportadas, sean propiedad directa de los hermanos o de manera indirecta en donde ellos sean dueños del 50% o más. Y antes de terminar este video, quiero que prestes atención en esta misma diapositiva al nombre del grupo delictivo. Por primera vez lo señalan como la Nueva Familia Michoacana. En el mismo documento, las autoridades estadounidenses describen que según sus registros, la familia michoacana original operó de los años 2009 al 2015 y que la Nueva Familia Michoacana opera en alrededor de 35 municipios, no los listados que te compartí hace unos momentos, sino que tiene presencia en más, según el registro de las autoridades estadounidenses, en 35 municipios de los estados de Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y continúa expandiéndose a otras regiones del país. Así la determinación de las autoridades de Estados Unidos y la actualización de lo ocurrido en torno de San Miguel Totoloapan. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.